Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? Qué gustito volver al programa. Bienvenidos. Esto es Tropezares de Hombres, el programa donde damos vueltas sobre las masculinidades, los hombres y las cagadas que cometemos y de las cuales con suerte aprendemos, ¿no? Hoy, pues, segundo capitulito. Traemos muchísimos temas, pero antes que nada, antes de empezar, pues me encantará presentar a los colegas que me acompañarán hoy. Son dos grandes amigos, a uno de ellos ya lo conocéis, Jordi Ostrom, me acompañó en el anterior episodio. Recordamos, Jordi es psicólogo experto en temas de violencia de género, hombres que han maltratado y bueno, se dedique a estas cosas, además de hablar mucho y ser mi contrapunto perfecto de las discusiones y los debates interesantes. Hola Jordi, Hola Lionel, buenas. ¿qué tal estás? Ya está aquí tu Sancho Panza del Buen ¿Qué? Quijote. Presentamos a nuestro otro colega. Presentamos a otro colega. Qué ganitas tenía de que llegase. Este es Benja Pereira Román, que es pues el gran fundador de la página de Hombres contra el Patriarcado, ¿no? Colega desde hace. De hecho, para mí es una persona súper curiosa y muy querida porque en realidad nunca nos hemos visto en persona. Es uno de estos amigos buenísimos que se han construido en torno a la pandemia. Nunca nos hemos conseguido ver en persona, pero joder, lo siento súper cercano y la cantidad de cosas que habremos hablado, aprendido uno del otro, es brutal. A ver, agrego a Benja. ¿Qué pasa, Hola, Benja? muy buenas. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, tío. La verdad es que con muchas ganas de participar y me parece que se ha quedado un programa diseñado bastante chulo y a ver qué tal. Ya, ha sido. En este le hemos metido más manito y hemos ahí dedicado un poquitín más de tiempo al tema de las secciones, a darle vuelta a la cosita que vamos a hablar y la verdad que tengo ganas de saber qué tal funciona, ¿no? Porque esto al final vamos a ir construyéndolo poco a poco y vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? De hecho, es como un gran paso, ¿no? El tema de las masculinidades empezando a ocupar nuevos espacios como el de Twitch, ¿no? Para quitarle un poco de espacio a esa ultraderecha rancia y ese neomachismo Exacto. Por fin un sitio donde los castrosísimo. hombres podemos hablar tranquilos y ocupar todo nuestro espacio con tranquilidad. Otro espacio Por, más para por, los hombres. Bien. No, por fin pero espacios seguros para hombres, ¿eh? Espacio sí, seguro donde no podamos había, decir no nuestra había. opinión. Es todo un logro conseguir un espacio seguro para hombres. Genial. ¿Qué tal estáis? ¿Preparados para el capítulo de hoy? A tope. Venís con ganas y tal. Pues bueno, a ver, presentando ya las cosas a la gente que nos está mirando y también esperando un poquito que se vaya sumando la peña y tal. Pues hoy hemos planteado el programa sobre todo a partir de un enfoque de noticias, un poco de actualidad. Vamos a abordar unos cuantos temitas que han ido surgiendo en las últimas semanas. El formato lo permite, es súper guay el poder ir hablando de cosas sin dedicarnos tan profundamente, porque si no se nos iría el programa, pero poder dedicarnos a cosas que van surgiendo a lo largo de estas semanas y que, claro, evidentemente siempre tienen una lectura de género y en un mundo dominado por hombres, evidentemente el factor de la masculinidad es clave para entender gran parte de los eventos que van sucediendo a nivel político, cultural, audiovisual, etc. No sé, si queréis interrumpirme, es que si no voy a estar hablando. Dale caña, déjate de tanto rollo. Vamos al lío. Sí, total, esto luego se queda grabado. Luego tírale. Sí. Pues bueno, que empezamos con sección nueva, la de temas calentitos. Calentitos como nosotros, qué calor que tengo en esta habitación. Y me ruborizo al veros, mis amores. Venga, Lionel, dale. Pues en ese tema vamos a intentar, pues como decía, abordar una serie de noticias de manera más o menos rápida, ¿no? Hemos ido recopilando eventos y noticias que han ido pasando estas últimas semanas que evidentemente siempre tienen que ver con el tema de la masculinidad, ¿no? El primero de los temas que me gustaría trabajar es un tema que me apela un poco a lo personal porque es una cuestión que pues me pilla en lo personal en tanto que tengo una amiga que ha sufrido este contexto, ¿no? Pero estoy buscando la foto para ir poniéndola.
Me refiero sobre todo, no sé si habéis leído el caso este del Víctor Gribando, ¿no? El pavo este que resultó ser el acosador de Paula Bonet, la ilustradora y escritora. Lleva unos 3 años el pavo acosando a Paula Bonet y, claro, en forma de... vamos a poner la fotito del pavo, que no se salve. Este sería cuando lo pillaron fuera del juzgado aquí en Barcelona. Está ahora celebrándose el juicio de Paula Bonet contra este pavo y resulta que ha salido estos últimos días 3 chicas más que han sufrido acoso por parte de este pavo de manera prolongada y de manera muy, muy heavy, ¿no? Claro, una de ellas es una colega mía que, claro, me ha ido contando a lo largo de estos últimos años. Claro, para ella fue brutal el que un pavo que le estuvo acosando hace unos años para aquí, en la época universitaria, ahora apareciese en noticias, ¿no? Como un gran acosador constante, ¿no? Más pues, estirado en el tiempo. Lo que pasa con lo que pasó con Bonet, pues es que le terminó el tipo mandando cartas, mensajes, correos, amenazas, le decía de todo y resultó pues parecido con otra de las chicas, ¿no? En el caso de mi colega no resultó a amenazas, pero sí que era súper incómodo tenerle comentándole en todas las redes sociales, mandándole mensajes de manera insistente, cansina y no aceptando un no por respuesta, ¿no? Y con esto me gustaría plantearos, ¿no? Un poquito el tema de cómo carajo se llega a una situación así, ¿no? Es tan... Bueno, claro, yo descarto totalmente la idea de que estas son manzanas podridas dentro de un saco de hombres, ¿no? No creo en ese tipo de enfoque ahora de entender los hombres que ejercen violencia y prefiero, y supongo que usted también, indagar un poco en lo que compartimos, ¿no? Tipos como nosotros con ese tipo de energúmenos porque... No sé, creo que hay rasgos que nos podemos ayudar a sentir reflejados de una forma u otra, ¿no? El tema del no saber encajar un no, insistir, intentar pues probarlo de otra manera, ¿no? El rollo ese del coach de la seducción, que está muy ligado a que el no es un no, sino un posible sí, o que consiste en probarlo try harder, ¿no? Es como pruébalo mejor. Sí, aquí hay una parte en la que comentas, ¿no? Que tiene que ver con la parte de la punta del iceberg, ¿no? De que esto es lo que se ve, es lo bizarro, ¿no? Es cuando el acoso ya sobrepasa, ¿no? Ciertas barreras y entonces ya se pone en la palestra de lo público, pero en realidad lo que hay es toda una impunidad, ¿no? Que en cuanto a lo que sería mensajería, ¿no? Ya sea a través de los chats creo que era de Facebook, ¿no? En el tema de Bonet y WhatsApp, es decir, diferentes plataformas de mensajería. Exacto, por todos lados, ¿no? Entonces, creo que es importante no tomarlo, como decías, como casos aislados o este tío es que estaba como una cabra o yo qué sé, sino tomarlos desde el punto de vista de que hay que es básicamente la punta del iceberg, igual que la violencia de género no son únicamente los asesinatos, ¿no? Entonces, creo que es importante también, pues aquí tener en cuenta lo que sería a nivel de la impunidad en este tipo de medios, ¿no? Y me viene a la cabeza, justo este fin de semana estaba hablando con una amiga y me hablaba de cómo le ha pasado muchísimas veces que hablando por mensajería con pavos, pues oye, que estaba teniendo una conversación que a lo mejor se subía un poco de tono porque estaba pues rollo ligando, ¿no? Y de repente encontrarse con fotopollas sin haberlas pedido, es decir, no es nada de sexting, de un intercambio de material de no sé qué, no, es de repente una fotopolla en plan, o me encontró esto esto sí que me pareció fortísimo, un tío directamente eyaculando, ¿no? O sea, diciendo, me he puesto tan cerdo que... Sí, muy fuerte, ¿no? Y que le ha pasado varias veces, es decir, que no es algo raro y bueno, y en redes sociales he visto mucho este tipo de queja y creo que justamente tiene que ver con esto, con la impunidad de esto, sin hacer ya un análisis con perspectiva de género de lo que supone que un hombre mande sus fotos así como sin nada y cuál sería el aspecto diferencial si lo hiciera una mujer. Pero bueno, ese ya es otro tema. Está muy heavy, tío.
Tú, Jordi, que trabajas A con Peña. mí lo que me gustaría puntualizar es que muchas veces esto lo vemos a partir de la visión del consentimiento, ¿no? Y de la legitimidad a hacer lo que queremos como hombres, ¿no? Pero también hay otros aspectos que también tocan la masculinidad, como puede ser una gestión emocional deficiente, ¿no? Al final, este chico no solo es que tuviera este consentimiento que se saltaba, sino que había una gestión ahí de ese apego hacia esa persona, de esa necesidad, ¿no? De búsqueda, ¿no? Que tampoco nos ha sabido gestionar bien, ¿no? Y esto muchas veces en hombres también es un afecto muy grande, ¿no? Que esa falta de gestión emocional, que desde pequeños también pues, nos inculcan un tipo de forma de gestionar las emociones. Entonces, cuando nos encontramos que tenemos que salir más allá de la rabia, ¿no? Y tenemos que trabajar con, yo qué sé, con emociones que pueden ser la de afrontar un rechazo, afrontar la tristeza, no afrontar otro tipo de emociones, ¿no? Entonces uno pues queda descolocado, ¿no? Entonces entra en los patrones, ¿no? Más legitimantes, ¿no? Que a veces son más violentos, per se, ¿no? Entonces, a veces no solo tiene que ver con la cuestión eso, ¿no? Del rechazo y del consentimiento, que también, sino tiene que ver que también con que a los hombres no nos enseñan a gestionarnos emocionalmente, ¿no? Entonces, a veces situaciones así, pues uno se desborda, ¿no? Entonces, seguramente una mujer que también puede sufrir rechazo, a lo mejor esto lo gestiona de otra manera, ¿no? Lo gestiona con más tristeza, lo gestiona con, bueno, aceptándolo de otra manera, ¿no? Y si encima no legitimas que eso le pase, pues entonces tampoco al final no acabas acosando. Que, bueno, un poquito por esa línea. Claro, entonces, tú estarías diciendo, esto creo me recuerda un poco a lo que decía Catherine Ángel en El buen sexo mañana, ¿no? Que hablaba del tema del consentimiento y en un momento determinado apunta al papel de los hombres en todo esto y señala que no se trata únicamente de darle herramientas a las mujeres para poder no solo identificar lo que desean y no y poder decirlo, sino también el poder enfocar y generar dinámicas pedagógicas para que los hombres sepamos encajar el no y sepamos gestionar, como dices. Exacto. No siempre es solo a veces, oye, hombre, consiente, ¿no? Sino, hombre, vale, yo a lo mejor puedo, yo qué sé, aprender a consentir, pero si no sé aprender a cómo gestionar con esas emociones del rechazo, que van más allá, que a lo mejor no puedo legitimarme, pues oye, pues eso, si en X o Y, pues me puedo desbordar. Entonces, no tiene que ir solamente acompañado, ¿no? de esa crítica y machaque hacia esa falta de consentimiento, que es 100% legítimo y lo comparto 1000%, ¿no? Sino también en tener conciencia de que hay una falta emocional en los hombres, que los hombres se gestionan emocionalmente como patatas, casi. Entonces, hay que darle más valor a esa falta de educación emocional, por así decirlo. Claro, ¿tú, Benja, qué dirías? Es que me parece muy interesante también esto que está comentando Jordi, ¿no? Y toda esta parte que tiene que ver con la gestión emocional, porque justamente lo que sucede en estos espacios, ¿no? En el que existe este tipo de prácticas, ¿no? Justamente tiene que ver también con las propias socializaciones que tenemos y el desarrollo de la tolerancia a la frustración, ¿no? Y cómo, pues en muchas ocasiones, los hombres, por nuestra socialización, pues tenemos una parte de que podemos conseguir todo lo que queramos y si hay algo que queremos, pero no conseguimos, lo único que tenemos que hacer es insistir aún más, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Pues toda esta parte que creo que además que cuadra bastante con todo el mensaje que tiene que ver con la meritocracia, de una parte de que se puede, aparte de todo lo que tiene que ver con los referentes cinematográficos en los que un rechazo se acaba consiguiendo, se acaba convirtiendo en conseguir a la chica, ¿no? Tú insiste y vencerás, ¿no? Yo creo que son un montón de factores súper interesantes. Claro, y sobre todo me apuntaría a una cosa que es igual el factor político que falta en todo este análisis, ¿no? Evidentemente tenemos una carencia pedagógica brutal, ¿no? Que hace que los hombres no aprendamos no solamente a saber entender el no, sino como decía antes, el no saber encajarlo, ¿no? Digo, perdón, no saber leer ni entender el por qué la otra persona dice que no, no saber encajarlo, eso estaba diciendo. Y la cuestión política de fondo que me falta un poco en lo que estáis apuntando es la absoluta impunidad que descansa debajo de todo esto, ¿no? El hombre no solo puede permitirse el no desarrollar nunca una escucha activa, ¿no? Cuando entendamos a nivel de pedagogía de género, la mujer siempre ha estado obligada porque como no desarrolla empatía y no sepa escuchar a los hombres, la necesidad de los hombres, le caen muchos costes a nivel social, ¿no?
el hombre no solo ha podido permitirse el lujo de no desarrollar esto porque no pasa nada si no escuchas, si no sabes preguntar por el consentimiento, si no te interesas por lo que siente la otra persona, no solo no pasa nada, sino que además, cuando te saltas todo eso y actúas como una mierda, tampoco pasa nada. Esto, en este caso también resultaba interesante por esto, porque es un caso bastante llamativo, ¿no? Llevar a lo judicial, que evidentemente el caso es muy radical, ¿no? Muy pues, de últimas consecuencias, muy, ¿cómo se diría? Pues radical, ¿no? Evidentemente no es lo mismo que un pavo que te insista excesivamente en la discoteca, ¿no? Pero creo que la lógica es la misma. Sí, Sin sí, embargo, completamente de acuerdo. en este, y siendo quizás políticamente incorrectos, no sé si la vía judicial, sin un enfoque pedagógico o repedagógico, podría estar cayendo en lo que sería el punitivismo, ¿no? A nivel feminista. No estoy diciendo que el pavo este, no, hay que juzgar, es decir, denunciemos a estos imbéciles y ojalá pues le caiga la de Cristo, ¿no? Pero creo que falta a veces un discurso que incluye la cuestión pedagógica de fondo, ¿no? Porque no es santo de mi devoción la cuestión punitivista en todo ese tipo de... como varita mágica para resolver estos problemas, ¿no? Bueno, pero es que es compatible, ¿no? Tener una perspectiva punitivista proporcional a los casos y a la vez compatible, ¿no? Con un sistema de creencia de por qué hemos llegado hasta aquí, qué podemos hacer para combatirlo, ¿no? Yeah. Me parece muy interesante porque me parece, además lo que dice Jordi, ¿no? Lo de un sistema punitivista proporcional. Creo que es muy interesante porque aquí entra también lo que sería la cultura de la cancelación y todo esto. Y, joder, no sé si daría para un programa completo para eso, pero vamos, desde mi punto de vista, está claro que hay ciertos límites que tienen que ver con la pedagogía, que tienen que ver con los delitos. Y creo que es importante que cuando se cometen delitos que hayan también penas, o sea, pues como en principio se supone la cárcel, ¿no? Que es de reinserción, ¿no? Pero en realidad no, es simplemente punitivismo. Pues aquí lo mismo, ¿no? Si pasara esto, creo que sería interesante pues que hubiera algún tipo de formación al margen de la sentencia, ¿no? De lo que salga y que luego además, pues bueno, lo que falta pedagogía, pues claro que sí. Yeah. De hecho, es lo que se dedica Jordi, ¿no? Es lo que me digo yo, Lionel. A rehabilitar, a hacer pedagogía. Por eso pongo tanto énfasis también en el hecho, ¿no? De la educación emocional propia, porque vale muy bien criticar, pero al final también hay que dar herramientas a esta gente que al final no, hay gente que no las tiene. O sea, que no las tiene. No sabe gestionar las cosas de otra manera porque no lo ha aprendido y no lo sabe y está socializado de esta manera, ¿no? Entonces, a veces machacar, que está fantástico, ¿no? Pero a veces también hay que favorecer alternativas, ¿no? Es que no tienes que hacer esto. Vale. ¿Cómo lo gestiono entonces? ¿No? ¿Cómo funcionan las emociones? ¿Cómo yo llevo esto? Realmente los hombres estamos mucho más atrás en la gestión emocional de lo que nos podemos creer. Somos unas patatas, ya lo he dicho. En fin, pues saluda a Víctor cuando te lo encuentres en los procesos de terapia, ¿no? Cuando vaya a tus Eso lo daré. Pasamos si quieres a la siguiente noticita. Esa vale. te toca para ti, ¿no? Vale, yo he traído aquí a mi amigo, un amigo famoso internacional, amigo Boris Johnson, con ese peluquín y esa... Y pon la otra foto que te he mandado. Qué guapo es. Esa. Es que además, si os fijáis en la foto, parece que sea el típico cuñado de despedida de soltero, ahí borracho, al lado de todo el resto de presidentes. Todos ahí, todos serios, bien puestos, y él ahí, venga, this English man, yes. Totalmente. Es verdad, tío. Es la muestra de progresía esto de aquí. Tú ves esta gente y humildes todos, todo humildes. Medio descordado, medio... ¿Pero cuánto te has tomado, Boris? ¿Cuánto te has tomado? Entonces, Boris, que también es esta faceta, yo creo que también la juega, no tiene nada que ver, pero creo que también juega un poco en esa faceta, ¿no? Esconder ese fascismo, neoliberalismo ante una faceta amable, ¿no? Y que hasta a mí me convence, ¿no? Y eso también en el mundo de la masculinidad a veces también pasa un poquito, ¿no? Eso esconder detrás de faceta ciertos personajes, ¿no? Pero nada, pero Boris Johnson, este personaje
terriblemente curioso, ¿no? Pues en estos días que ha habido la famosa cumbre de la OTAN, ¿no? La famosa y mágica curadora para España, cumbre de la OTAN, ¿no? Salvadora, cumbre de la OTAN, que nos ha traído un montón de mandatarios, que nos ha permitido, por fin, gracias a Dios, subir los impuestos y que consigamos pagar el 2% del presupuesto a los militares que como se merecen. Pues aparte de eso, pues Boris Johnson, en uno de esos intrángulis introspectivos que ha tenido, dijo una frase que me pareció curiosa, ¿no? Que nos pareció curiosa, que lo comentamos ya hace unos días, que dijo que si Putin hubiera sido una mujer, atención, no hubiera ocurrido la guerra, no se hubiera dado la guerra. Y claro, aquí todo el mundo, dentro del contexto loco y borrachuzo, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? A Boris Johnson, pues todo el mundo, otra de las ocurrencias de Boris Johnson, pero ¿a quién se le ocurre? Menuda tontería, ¿no? Bueno, yo no sabría calificarlo tanto una tontería, ¿no? Sino a veces realmente no va tan desligado. Es decir, y esto se junta mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con este caso de Putin, ¿no? Que creo que ya lo comentamos en algún otro punto, ¿no? Que Putin asciende al poder en un momento en que Putin era un desconocido. Pasaba de Boris Yeltsin, que era el gran presidente, a un Putin, un hombrecito de unos 40 y pocos años. Entonces, ¿qué es la manera más efectiva que tiene esta sociedad de dar poder a un hombre? Pues, vamos, abrazar de manera explícita y grandilocuente a la masculinidad hegemónica. Eso es lo que hizo él. Por eso empezamos a ver fotos de Putin medio desnudo encima de un caballo, encima de un oso, de lo que fuera, ¿no? Empezamos a ver ahí Putin como hombre serio. Ostras, Putin emociones, nada. Putin serio, Putin ahí. Y vamos, si excepcionalmente aparecía cogiendo un cachorrillo, era Putin, si tiene medio emociones, ¿no? Míralo, si hasta Putin puede con eso, imagina. ¿No? Bueno, incluso la imagen está de McGregor, ¿sabéis? El boxeador, ¿conocéis McGregor, que es un boxeador que se hizo una foto con Putin y lo cogió a Putin así y era en plan, y estaba así, y entonces la peña diciéndole, relájate McGregor, que Putin, aunque seas tú un boxeador aquí, que como que te revienta, y entonces quita el brazo así en plan, ¿no? De colega, ya lo coge así, ¿sabéis? ¿Lo habéis visto? Sí, no lo he visto, pero me imagino 100%. Hace poco vi un vídeo precisamente analizando un poco esto, porque no sé si sabéis, bueno, evidentemente toda la teatralidad corporal que existe en estas grandes esferas de la política, ¿no? Y entre ellas, pues un dato interesante es que entre los hombres, pues el gesto de tocar el hombro de la persona al lado, pues implica toda una serie de mensajes, ¿no? Simbólicamente implica dominación sobre el otro, implica sumisión, etcétera, ¿no? Hay una especie de jerarquía cuando coges el hombro de otra persona. Si os dais cuenta, muchas veces hay una lucha tremenda subtexticia ahí, intentando coger el hombro y el otro pues intentando zafarse, ¿no? Y Putin ha protagonizado bastante de estas escenas, ¿no? Sí, bueno, incluso la lucha de a ver quién coge el hombro. Eso también de... Van a acabar en abrazo, y no se van a dar cuenta. Pues bien, que me halagáis el tema aquí, no es ni hecho ni el titular. Entonces, ¿no? En este ardiz, ¿no? De Putin, que hasta incluso, ¿no? Que Benja hace unos días me pasaste un artículo explicando cómo los líderes, ¿no? De los grandes países del G7, ¿no? De los grandes países coherentes de la democracia real europea y mundial, ¿no? Decían, se ridiculizaban de Putin y decían, ostras, pues nosotros también nos tendríamos que quitar nuestra camisa, ¿no? Tendríamos que hacer esta demostración de poder, ¿no? De quitarse la camisa como demostración de poder, ¿no? Entonces, hasta estos líderes conceptualizan a Putin como un hombre ultra hegemónico, ¿no? Entonces, ¿quién? A mí no me parece tan descabellado pensar que un hombre que basa la gran parte de su popularidad y de su poder en una hegemonía masculina haya decidido tirar por hacer una guerra. Además, sobre todo cuando... digamos, la democracia real en Rusia es relativa, ¿no? El poder que tiene Putin de decisión, ¿no? De generar o no generar una guerra, también es decisión suya al final, ¿no? Entonces, esto se marca muy bien, ¿no? En que a veces, incluso cuando se han mirado tipos de liderazgo, ¿no? Pues el liderazgo de la mujer pues suele ser mucho menos agresivo en este aspecto, ¿no? Mucho más de dialogar, mucho más de encontrar puntos en común, ¿no? Y de hecho, si no, nos podemos aquí dedicar a buscar una lista de dictadoras, ¿no? Que hicimos alguna vez un artículo sobre ello, de dictadoras que conozcamos en la historia de la humanidad, ¿no? Que deben hacer
A mí se me ocurre esa de Bolivia, ¿no? Y vamos. Y míralo. Putin, encima de un oso. ¿Cómo no vas a querer O sea, a ese hombre? por favor, me ha encantado ese girito así de repente. Por favor, Elio, haz más cosas de estas. Pues la masculinidad pues no deja de ser. ¿Os acordáis de la vez que cabalgó un... ¡Hombre! Yo creo que el siguiente nivel ya es un tiburón montando a Putin. Ay. No, tendría... Bueno, la cuarta, creo la quinta o sexta o séptima de Sharknado va sobre eso. Pues realmente no, en esto tampoco, Boris. Al final es evidente y es verdad, ¿no? Que Rusia al final, y que Putin sea hombre o no define del todo, ¿no? Que se haga una guerra o no. Al final, pues, Rusia también tiene sus intereses como país oligárquico que es. Pero a la vez, ¿no? Sí que hace reflexionar que quizá, pues a lo mejor las estratagemas y el inicio de una guerra tiene un factor. Y yo creo que es innegable entender que es un factor que el Putin sea un hombre y no solo un hombre cualquiera, sino un hombre que se basa tanto en esa hegemonía, ¿no? Masculina hegemónica, ¿no? Entonces... Ya, pero ¿de verdad crees que la decisión de procesos tan complejos como el desarrollo de una guerra implica o se toma por una sola persona en un puesto de poder? Es decir... En este caso, sí. En este caso... Yo considero que no es únicamente eso, pero que si el que está arriba tiene voluntad férrea y en este caso tiene mucho poder, pues facilita muchísimo. Es decir, no creo que sea únicamente eso, porque hay cuestiones, como decía además Jordi, que tienen que ver con geopolítica, etcétera. Y en fin, y a nivel histórico, Crimea, todo como, en fin, es muy complejo. Pero llevándolo otra vez al tema, yo, Jordi, estoy a nivel de matices en desacuerdo contigo. Y no sé ni siquiera si es en desacuerdo, sino más a lo mejor en lo que sería la manera de decir las cosas. Por ejemplo, cuando has comentado que, bueno, lo de que si Putin fuera una mujer, a lo mejor no habría guerra, ¿no? Que has dicho, habría que, a lo mejor no es tan descabellado. Creo que es importante también que tener en cuenta que muchas veces cuando se hacen este tipo de comentarios, lo que hacen es, por un lado, poner en el foco a las mujeres desde un punto de vista, casi desde una deidad, ¿no? De que si una mujer lo hiciera o estuviera, eso no sería así, las cosas serían mejor y es como... joder, pues es que son personas exactamente igual, entonces podrían exactamente estar al pie de generar una guerra, es decir, si fuera mujer, pues a lo mejor también generaría una guerra. Está claro que y aquí es donde entra la parte de que creo que es importante señalar de que sería como estilos patriarcalizados, ¿no? Es decir, a mí, porque igual que predisponer un tipo de liderazgo a una mujer, o decir liderazgo femenino, creo que también puede ser confuso, porque yendo a la política terrenal de España, de incluso una misma formación política, no es para nada el mismo estilo el que puede tener Irene Montero que el que puede tener Yolanda Díaz. No sé si me explico. En el caso de Irene Montero, tiene un discurso bastante más agresivo, por decirlo así, mucho más clásico de lo que sea la política, y en comparación, pues Yolanda Díaz, las declaraciones que hace, incluso cuando se enfada, por decirlo así, son bastante desde un plano, desde la calma ¿no? Y queriendo siempre llegar a ciertas posiciones. Entonces, creo que hacer este tipo de comentarios lo único que hace es, pues por un lado, no el que lo hagas tú, sino el que lo haga Boris Johnson, de decir que si fuera una mujer no habría guerra, creo que, o sí, ¿vale? Porque esto, Enar Álvarez habla mucho sobre esto, ¿no? De que las mujeres son personas, no son deidades. Y luego, por otro lado, lo de los liderazgos, que creo que sería, pues bueno, más, no tanto femeninos o tal, sino hablar de liderazgo patriarcalizado o un liderazgo, pues, más igualitario, feminista.
Yo qué sé. No. No sé qué pensáis. Esto me acaba de venir así. Realmente yo creo que es muy coherente todo lo que dices, Benja, es coherente, me resuena y creo que es compatible incluso con el mismo discurso, ¿no? Lo que pasa que también esto de decir que no se tendría que decir, yo sigo compartiendo y creo que es una... Evidentemente hubiera preferido que Boris en este caso hubiera dicho, pues la masculinidad es un factor que prevalece, ¿no? Y que hace que sea más probable que haya una guerra, ¿no? Que al final es un poquito la idea, ¿no? Boris, el gran intelectual. Pero con ese tipo de inputs a mí también me parece, es verdad que las mujeres, y entiendo y es coherente, ¿no? Que de aizar a las mujeres tampoco va a algún lado y que una mujer también lo podría haber hecho mal, porque hay mujeres que lo hacen mal, no son ángeles tampoco, igual que hombres que lo hacemos mal. Pero también pero esto también hay que cuidar un poco de ahí, que no vaya por el discurso de not all men, también las mujeres, ¿sabes? Sí, pero hay un peso patriarcal también ahí, ¿no? Que decir, bueno, sí, pero no, las mujeres al final también, ya sé que las mujeres son buenas, lo que queremos decir aquí no es que hay un discurso y que entiendo, que es coherente, ¿no? Pero a veces también hay que dar cancha, al igual que cuando se dice en las manifestaciones, se dice el hombre abono para mi huerto, o hombre tal, ¿no? El patriarcal. Evidentemente, no estamos diciendo todos los hombres son tal porque las mujeres, pero es una forma, ¿no? De marcar ese grito al cielo, ¿no? Entonces, sí que es evidente que seguramente en el contexto en que lo hace Boris Johnson y siendo quien es Boris Johnson, pues seguramente pues va en una línea que va seguramente más por lo que tú dices. Que pero creo que, permitidme, y con esto supongo que podemos pasar a la siguiente porque no vamos a estancar. Pero me gustaría apuntar que este tipo de comentarios como el de Boris Johnson al final termina otra vez reproduciendo la lógica de las manzanas podridas, ¿no? Como si el problema de la guerra fuese un sujeto y no una serie de intereses, una estructura, una geopolítica mucho más amplia, ¿no? De hecho, confío en que posiblemente una mujer también hubiese llegado a posiciones de guerra porque existen una masculinización y una patriarcalización de las instituciones mismas. Es decir, no hay que perder de vista que esto es como lo que pasó con el gran dilema que tuvo Podemos, ¿no? Cuando entró en las instituciones, ¿no? Y tuvo esa especie de pensamiento un poco naif de que podía reconstruir todo lo que era el aparato estatal desde dentro, ¿no? El gran choque fue que pues, el aparato estatal tiene unas inercias y tiene una fuerza que muchas veces te coloca donde no quieras, ¿no? Y que a veces te terminas modificando y terminas convirtiéndote en una pieza de un tablero que no esperabas que terminase siendo, ¿no? Las instituciones tienen mucha más fuerza que los sujetos, ¿no? Y a veces tienen una inercia propia. Y dentro de esa inercia está toda la estructura patriarcal que implica el darle más poder o más visibilidad a determinados estilos de negociación sobre otros. De hecho, uno de los grandes peajes que tiene que pagar muchas mujeres en estas situaciones de poder es la desfeminización y la pues, masculinización, ¿no? Cuando introducimos la cuestión masculina como una cuestión de suposiciones de poder y no tanto como una especie de atributos esenciales de hombres o mujeres, vemos que existen, de hecho es uno de los grandes temas, ¿no? Las mujeres masculinas. Y creo que las mujeres en posiciones de poder político sería un caso bastante claro de esto, ¿no? Las instituciones tienen, desde que están diseñadas, una serie de códigos patriarcales, tienen una serie de peajes para las personas para poder llegar a determinadas posiciones de poder. No cualquiera llega a esas posiciones de poder. Y creo que con esto pues pasamos, que si no vamos a comer tiempo, Venga, dale. Que ya ahora vamos a matar. ¿Os parece? Venga, dale. Me parece. Vale, pero pues me dejas, tú, Jordi, querías comentar... siguiente, ¿no? ¿Qué? Perdona. Jordi, creo que te quería comentarnos. Déjame comentar un mini trocito. De ellas un segundo. Aprovechando los temas a mí que me gustan, son geopolíticos, los de impacto, por así decirlo, ¿no? Pues también estos días que Irene Montero, ¿no? Ha ido de viaje de chiquilla, ¿no? Que parece que dicen los medios, viaje de... exacto, ¿no? Viaje de aventuras a Nueva York con chica, ¿no? Que, ostras, que el curso que se ha hecho en las redes, ¿no? Y en los medios es de Irene Montero, que se ve ahí con las chicas, ¿no? A ver un viaje a Nueva York, que lo pagamos entre todos, ¿no? Está como chiquito, ¿no? Esta cosa de dispendio, cuando realmente yo creo que es legítimo, ¿no? Que se critique la legitimidad del viaje o no, pues que se digo con tus políticos y pensar que es mejor que dediquen los recursos al propio país, ¿no? Pero es el discurso que genera, porque no sé si tienen la foto, por ejemplo, ahí del señor Mariano Rajoy, ¿eh? Sí, a ver, mira. La mafia. Cuando aquí, mafia siciliana, el señor Mariano y todo
el coche estos que tiene por aquí dando vueltas. Claro, cuando fueron ahí, en ningún momento uno se puede levantar y decir, oye, es un disparo. Pero en ningún momento uno se plantea ya esto va a aprovecharse, sino, bueno, Jordi, Estamos primo, teniendo problemas pero- con... Jordi, se te corre todo el rato. se corre todo el rato el volumen. Se te queda paralizadísimo. ¿Vale? Si estás teniendo problemas con cobertura. Yo creo que ha sido Johnson. Quita los vídeos que que- tienes ahí abiertos. Deja de ver pelis mientras estás en el programa, joder. Sí. ¿Cómo estás chateando? Fer91 Art dice, le va a rebu el internet. Estoy de acuerdo contigo, Fer. va a recuperar. Yo creo, Deja de descargarte que es pelis. Boris Johnson. Putin, que ha escuchado mis argumentos y ha sido... Hay que censurarle, hay que censurarle. Bueno, en cuanto a este tema, creo que sí. Siguiendo un poco la línea de lo que decía Jordi, a ver si recupera un poco. Hay una cuenta en Instagram, bueno, no sé si tendrá también en Twitter o lo que sea, que se llama Cervantes Facts. Y ha subido varios vídeos y fotos comparativas justamente en esta temática, en la que Irene Montero está en un viaje en cuanto a propio del ministerio, teniendo varias reuniones con organismos de Estados Unidos específicos, con feministas pioneras del movimiento feminista en Estados Unidos, ¿no? Bastante tal. Y luego toda la crítica que está recibiendo por los medios convencionales, por decirlo así, se ve, ¿no?, que hay como una contrarréplica de muchísimos mandatarios del PP y, bueno, y mandatarias, Ayuso incluida, ¿no?, en las que van también a Estados Unidos, hacen su foto en Times Square o hacen lo que sea, ¿no? Yo qué sé, o por ejemplo se criticaba mucho a Ayuso que fue a Estados Unidos, o sea, fue a Nueva York, y para que luego le entrevistaran solamente medios españoles porque no hablaba en inglés, ¿no? Y le entrevistó Telemadrid y no sé qué más, ¿no? Entonces, ahí tuvo mucho menos bombo o mucho menos por parte de los medios todo eso que, por ejemplo, lo que están haciendo ahora de se van de fiesta las Podemitas, ¿no? Creo que era, o algún titular de OK Diario. Y no hay que olvidar que Montero siempre fue objetivo de estas campañas, ¿no? Que, de hecho, es interesante porque gran parte de esas campañas están orquestadas no solamente por los medios de derecha y con el sector más conservador del país a nivel político, sino también por la machosfera, la manosfera, ¿no? Lo que sería este sector hipermachista, ultra conservador y organizado de hombres organizados en torno de blogs, youtubers y un montón de páginas que organizan una rabia y un malestar y han sido históricamente impulsores de campañas de reventarla a Irene Montero en Twitter con hashtags como Irene Montero División o bueno, y que son los mismos que luego son los que te revientan políticas de igualdad. Por ejemplo, me acuerdo que justamente, bueno, fueron los mismos que le hicieron también la campaña Alicia Murillo y la reventaron también en redes a través de la organización en 4chan, que son luego los mismos también, que en estos mismos espacios son los que comparten luego, por ejemplo, los datos de la víctima de la manada, etcétera, ¿no? Es decir, esta campaña que está viendo de framing, de reframing de las noticias para sacarle, pues, hacer quedar mal y sacar un rédito político contra la izquierda, luego son los mismos que te construyen y pues te llevan adelante campañas neomachistas, ¿no? Lo cual, pues, eso es súper preocupante y súper interesante a la vez. Sí, sí. Jordi, ¿tú qué piensas? A ver si ya se te ha combinado, se te arregla un poquito la conexión. He hecho una llamada Putin mental. Ha sido putinizado. Ha venido al rescate, me cago en la... Ha sido putinizado. Nada, solo quería sacar un poco a colación el tema, tampoco darle más bombo porque tenías un montón de programación, pero es curioso, más que nada, más que puede ser legítimo, ¿no?, que vaya, cómo se generan en torno a pequeñas cosas que nos pasan, ¿no?, esos discursos, ¿no? Si es una mujer, que si es un hombre, que es súper curioso, ¿no? Y cómo está todo confabulado en favor de eso, ¿no? Ya está, era solo un apunte curioso. Perfecto. Perfecto. Y bueno, pues, la última noticia que queríamos trabajar en esta sección, la aplicas tú, Benja, ¿no? Sí, venga, tírale. Mete el meme, que creo que no vamos a dedicarle mucho tiempo a esto,
bueno, si lo tienes localizado, pero bueno, básicamente es Buzz Lightyear, ¿no? A mí me hizo mucha gracia este meme, ¿no? Que pone lo que los papás creen que volverá gay a sus hijos, ¿no? Y aparece Buzz Lightyear y luego lo que les está volviendo gay y es la foto de Superman, que no me acuerdo cómo se llama el Henry actor. Cavill, que menudo pechazo. Es decir, Menudo pechazo, colega. Cualquiera. Bueno, luego hablaremos en Placeres Culpables sobre ese pecho. Entonces, Me imagino relatando una canción con los pectorales. Vi el otro día un vídeo, inciso, vi el otro día un vídeo de un tío con unos pectorales enormes en un piano, haciendo así, no en un piano, no en un teclado, y en la pantalla aparecían letras así, o sea, estaba ya preparado, pero me hizo mucha gracia. Bueno, volviendo al tema. Buzz Lightyear, ¿no? Espera, que para tema de contextualizar, ¿quieres que ponga el vídeo de la escena en cuestión, ¿no? Que ha levantado tanta... Pues si la tienes, sí, a tope. Sí. Vamos a compartirlo porque, claro, esto es en contexto de... Venga, pues mientras va apareciendo voy comentando. Bueno, básicamente el contexto es que esto es sin ningún spoiler y si no te has enterado de esto, creo que, en fin, ha sido muy sonado. Es fácil que no sea nuevo para ti. Se ve un poco entrecortado. No. La escena, ¿no? En cuestión. Esto es... Bueno, pues aquí está, ¿no? Hola, ¿qué tal? Jeje, toma, ya está. Ya está. Tu hijo se ha vuelto gay. Ya está, le está tocando. Le ha tocado la espalda. Me siento mucho más. Ya está, básicamente esto era una. Hostia, Jordi ha aprovechado. Esto era una excusa pues para introducir también pues el tema que ha estado candente. Estamos a 1 de julio, junio es el mes del orgullo. Y bueno, básicamente queríamos también tratar un poquito el tema del orgullo. Y bueno, antes de pasar a hablar sobre eso, decir que realmente creo que el meme tiene toda la razón y creo que es mucho más fácil que a una persona gay a lo mejor sienta calorcito viendo más a Batman que no viendo despertar su sexualidad. Que es muy heavy, ¿no? Esto pasa en un contexto donde constantemente estamos viendo productos audiovisuales donde pasa sin problema alguno la hipererotización de cuerpos masculinos, pero que en contextos determinados se les deserotiza, ¿no? Pero que luego te vas a entornos más LGTBI y se siguen, sí que se saca rédito o capital erótico de muchos de estos héroes o estos cuerpos basados y tal. O sea, puede haber una reapropiación marica de gran parte de los iconos de Marvel o de tal, ¿no? Es como muy heavy que se no sé, estaría interesante. Sí, estaría interesante. Ahora, para que no se nos alargue mucho esto, ¿de acuerdo? He preparado una cosita, ¿de acuerdo? que aquí más que respuestas voy a hacer preguntas. Voy a hablar también. Antes que nada, Benja, solo comentar que me parece curioso que llevemos 45 minutos hablando de masculinidades y que a Fer91AR lo que más curioso le parezca es ver el link del pecho del tocando instrumentos que has comentado tú antes. Por favor, pásamelo. Era un teclado de ordenador. Si lo encuentro lo paso, pero tendremos que empezar así. Y lo mismo comenta Tikmael, ¿no? La de Thor, es que si hacemos un repaso a gran parte de los productos audiovisuales de superhéroes de los últimos años, es que están todos buenísimos y son todos una especie de museo de los cuerpos hegemónicos y que potencialmente eróticos, ¿no? ¿Cuánta gente sacará o verá eso y se pondrá o tendrá cierta, bueno, se pondrá, pues no sé. Bueno, hablaremos de superhéroes después. Ahora pasa a la siguiente. Ahí me ha gustado ese titulito, tío. Pues bueno, ¿qué piensan los tíos, unos tíos heteros del Pride, ¿no? Claro, una de las cosas que estuvimos hablando al preparar este programa fue, vamos a ver,
yo soy un tío cisetero, ¿qué cojones hago yo hablando del Pride? Entonces estuvimos hablando diciendo, coño, uy, no sé si se habrá escuchado mucho esa palma. Dije, venga, vamos. Vamos a ver un poco que el enfoque de lo que vendría a ser lo LGTB desde una perspectiva hetero, además haciendo preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser aquí un repaso letra por letra de LGTB, preguntando cositas que tienen que ver con el hetero como hetero para repensarnos un poco. Por ejemplo, la L de lesbiana. Si tu novia, siendo tú un tío hetero, si tu novia se enrolla con una tía, ¿los cuernos son menos? Mi respuesta es sí. ¡Buah! ¡Buah! Es que no sabía que ibas a decir eso. No, hombre, no sabía que ibas a decir eso. Entonces Claro, yo me considero una persona que ha crecido dentro de una cultura patriarcal, ¿no? Y hay concepciones y conceptualizaciones que están ahí dentro, ¿no? Que son difíciles de combatir a veces, ¿no? Por mucho hay cosas que uno puede al final cambiar actitudes, ser consciente de cosas, ¿no? Hay que trabajar cosas, pero hay cosas sobre todo que van tan ligadas, ¿no? A modelos de apego, a modelos de cómo entendemos las relaciones con las personas, ¿no? Que Vale, cójate, profundiza. ¿A qué se debe eso? ¿Qué crees que se debe? Yo, se debe... a pensar que decías Jordi, ¿le tiro? No, Jordi, que profundiza en esa emoción. ¿Qué crees tú, Jordi? Se debe a una... Yo esto lo leo a través de una socialización de género que me ha atravesado también y a partir de esta cultura que me he sentido atravesado. Entonces yo puedo hacer la lectura coherente de, venga, no me importa tanto, pero realmente emocionalmente sí que lo hace, ¿no? O sí que lo haría en este caso, ¿no? Porque espero que mi pareja no me engañe nunca, ¿no? Entonces, bueno, pero es una cosa que yo siento y que realmente yo también lo hago la propuesta a vosotros, porque yo hay cosas que sí que puedo cambiar y modificar, por ejemplo, a mí mismo, pero esto no sé si lo podría cambiar o qué podría hacer para cambiarlo, porque no encuentro herramientas para poderlo hacer. Bueno, hemos dicho que aquí veníamos a hacer preguntas, no dar respuestas, así que Jordi... pero bueno, que es interesante reflexionar. Es broma. Esto, por ejemplo, en la no monogamia, en los entornos de no monogamia pasa bastante. Tiene un nombre, a veces se da muchas veces la situación de que una pareja hetero abre la relación y empieza a practicar las no monogamias, pero el hombre impone lo que se llama la ley de un solo pene, que es que la relación está abierta, pero única y exclusivamente para que su pareja mujer tenga relaciones con otras mujeres y no con otro pene. Claro, normalmente lo que se ha visto cuando le preguntas a ese tipo de personas es la idea de que, bueno, los hombres somos más celosos, no te puedes fiar de los otros tíos, y luego la cuestión, no es lo mismo porque en última instancia no hay una competición con la otra mujer, lo cual creo que lo que esconde es también una lesbofobia interesante, ¿no? Como desvaloriza los vínculos entre mujeres como si tuviesen menos importancia o no fuesen verdaderos, ¿no? Es decir, puedes acostarte con otras pavas, pero en realidad el vínculo de verdad es con otro pavo, ¿no? Lo cual por ejemplo, si tú miras, por ejemplo, los estudios, también sale verdad, ¿no? Como sale como a lucir, que a los hombres les molesta más, por ejemplo, si es un engaño sexual, y a las mujeres les molesta más si es un engaño emocional, ¿no? Que sales con esa persona en lugar de que te acuestes, ¿no? Entonces hay unos patrones de género que estemos ahí marcados, ¿no? Entonces a veces también se sale un poco más de ahí. Y yo sigo poniendo la pregunta yo sigo sin saber, yo te compro la teoría. Te digo, venga, va, tengo lesbofobia ahí puesta en mi cara, pero ¿qué hago? En realidad, yo no sé si sería tanto lesbofobia, sino machismo interiorizado desde un punto de vista de pensar que el amor entre dos mujeres o el amor hacia una mujer va a ser inferior al que se puede tener hacia un hombre. Pero, por ejemplo, yo eso no lo pienso, Benja. Yo sí que puedo creer que el amor puede ser más grande. No, pero bueno, por eso, a partir de la propia experiencia, sí, ¿no? El amor puede ser más grande. No se interrumpáis, chicos, que os empiezo a silenciar, ¿eh? Sí, me he callado. Que silenciamos a Jordi. Benja, que silenciado 5 minutos. No, es broma. Lo siento. No quiero ser... Tírale, Jordi. No, comenta, es igual. Bueno, como que nos comentan ahí, ponemos el comentario de Morrunjo.
que dice que aparte de esto de los cuernos, que igual es una perspectiva que no termina de convencerme, sí considero importante la doble vertiente que hay con respecto a la supersexualización en el porno, en las relaciones entre mujeres en comparación con la lesbofobia cuando los cuerpos no son normativos o no están centradas en la excitación masculina. Claro, es un temazo también. Porque tradicionalmente no nos pilla tan de sorpresa, ¿sabes? De las vinculaciones entre mujeres. Y quizás también reside un poco de esto, ¿no? No te molesta tanto porque estás acostumbrado a veces a incluso ponerte cachondo viendo dos mujeres. De hecho, suele ser una fantasía, ¿no? El ver a tu pareja mujer liándose con otra pava y tú mientras mirándolo, cumpliendo el rollete boyer que pasa con el porno, ¿no? ¿Tú Sí, crees que él también? yo lo que estaba comentando antes, que le estaba respondiendo a Jordi, lo que pasa, perdona si te he cortado el hilo, no quería tampoco eso. Básicamente lo que estaba hablando era de lo que hablábamos de machismo interiorizado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de interiorizado quiere decir que yo, aunque tenga clarísimo a nivel racional que, en fin, que esto no, que no pienso que el vínculo entre que el amor mujer-mujer es inferior al de hombre-mujer, hay una parte en la que pienso que si hay cuernos con una tía son menos cuernos, ¿no? Entonces, al final, creo que tiene que ver esa parte, ¿no? Y también muy importante lo que dice Elio, pero que creo que básicamente lo que hace es profundizar más aún en que la relación entre dos mujeres es básicamente para complacerte a ti. Es decir, incluso seguramente habrá muchos tíos que si su novia le dice que se ha enrollado con una tía, le dice estaba buena, podemos hacer un trío. No sé, creo que tiene que ver también con la cosificación de la propia mujer, ¿no? Dentro de todo esto. Pero bueno, vamos, estamos en la L, ¿vale? Aún no me habéis Ya, respuesto eso, qué puedo hacer y no me habéis respuesto qué puedo hacer por larguísima. cambiar. Es decir, bueno, lo que ha dicho, pues esto... mira, voy en la línea de lo que dice Lío, que tiene que ver con repensar los vínculos. Yo, por ejemplo, no tengo una relación no monógama, o sea, yo tengo una relación monógama y tal. Sin embargo, hay una manera, hace tiempo, que yo, por ejemplo, escucho esas cosas del follar, que tiene que ver con... que hablan muchas veces sobre temas de poliamor y demás, y yo me siento súper reflejado con las cosas que dicen porque no hablan en ningún momento de follar, ¿vale? O sea, esas cosas del follar no hablan de follar, hablan de... Es un spoiler, pero nadie va a querer escucharlo, joder. No, pues lo siento, Peña, que pensabais que eso iba a ser una escena porno narrada. Realmente ahí es un enfoque muy, muy interesante el hecho de cómo te relacionas, el hecho de qué tipo de vínculos generas, ¿no? Y al final eso también creo también que hay una parte que tiene que ver con el realmente repensarte y imaginarte en ciertas situaciones. Que hablando de esto, bueno, que tampoco tengo respuesta, bueno, Jordi, que soy, soy economista pobre. Pero, ¿vale? Pero para mí esto se me hace muy interesante, aparte que hay cosas que yo, por ejemplo, la lectura que me hago más a mí no es tanto cómo vivo la validez del amor de esas personas, sino cómo vivo la competitividad, quizá, ¿no? Que se puede vivir, quizá me choca más que se competir contra uno o contra mujer. Pero esta pregunta me parece como muy interesante por el hecho de que me hace plantear los límites, ¿no? del cierto cambio. Es decir, ¿no? Yo estoy socializado de una manera y puede ser que yo tenga unos límites en cuanto a poder llegar a cambiar de todo sobre socialización, ¿no? Entonces, evidentemente, mis conductas son 100% cambiables todas, ¿no? Pero la experiencia de cómo yo entiendo las cosas, a lo mejor puede tener unas ciertas limitaciones que yo por ahora no he encontrado respuesta a eso, porque es una cosa que yo siento porque soy consciente. Cuando te venga, pues dices, te preguntas a ti mismo, ¿qué estoy intentando demostrar? Siguiente, G. Pasa a la G. Siguiente, G. De gay. La vulnerabilidad ante lo gay. Esto voy a contar una historia, una anécdota que me pasó. Yo hace varios años me fui a Madrid a ver a un colega que es gay y su grupo de amistades son todos gays y tal. Y bueno, pues yo me fui allí a pasar un fin de semana de carnaval.
Total, que el primer día de que estábamos allí salimos de fiesta y resulta que me llevan a una discoteca gay. Creo que se llamaba OZ o algo así, no me acuerdo, da igual. La historia está en que, yendo para allá, empiezan a decirme, tanto mi colega como sus colegas, que yo no cruce mirada con ni cosa. Que no cruce mirada, no, que no le mantenga la mirada a nadie, porque si le mantienes la mirada a alguien, significa que quieres tema. Entonces, claro, para mí fue una noche de mierda, ¿de acuerdo? Porque fui a una discoteca en la que estaba básicamente mirando al suelo, mirando hacia las luces, mirando no sé qué, aprovechando cada 5 minutos para salirme a fumar. Es decir, fue una puta mierda, ¿no? Básicamente por no estar cruzando mirada. Y creo que tiene que ver con la vulnerabilidad de sentirte deseado por otro hombre. Creo que también que hay una parte ahí de no querer enfrentarte a que venga un tío y te entre, ¿no? Experiencias, reflexiones. Claro, en este caso, a ver, lo que apuntaría es, sobre todo, al tremendo miedo de chocarte con esa experiencia cuando luego es tan fácil como decir no o parar la interacción, ¿no? Si no te apetece. Es decir, me resultaría casi, me recuerda un poco a lo que llegan viviendo las mujeres en entornos de ocio toda su vida, ¿no? El recibir intenciones por parte de pavos que no son correspondidas. Quizás a nosotros, como no tenemos tanta socialización en ese sentido, es decir, no estamos tan acostumbrados a decir que no a la lluvia de intentos de cortejo y de seducción, nos resulta súper incómodo, ¿no? Cuando, de hecho, no sé, en cierta medida, creo que es el sueño hetero, ¿no? El ser un hombre tan deseado como Maluma y estar constantemente recibiendo mujeres que intentan ligar contigo, ¿no? Este sueño como que la pesadilla, ¿no? Que se invierta desde para una persona homófoba, que se invierte ese papel y que la lluvia no sea de mujeres, sino que sea de pavos. Muy interesante. Pero bueno, en última instancia, creo que lo que apunta es esta falta a la incomodidad que sentimos, ¿no? Esa especie de vulnerabilidad que sentimos porque no sabemos decir que no, nos vemos una especie de tesitura con la cual no tenemos nada que nos enseñe a cómo interactuar, cómo reaccionar, ¿no? Y nos sentimos débiles y frágiles, lo cual es... Que además tiene que ver con la vulnerabilidad que pueden llegar a sentir las tías cuando están... Claro, exacto. Es todo un aprendizaje en ese sentido, creo. Es decir, todos deberíamos pasar por ese tipo de experiencia para poder llegar a desarrollar una empatía en ese sentido, ¿no? Perdón, es que me ha hecho mucha gracia un comentario que dice... me censuráis por babear con Henry Cavill. Qué duro, jajaja. No sé, me hace gracia esta cosa. Yo, además, a día de hoy, pienso que si me encontrase en la misma situación, me refiero que tal, lo viviría de otra manera, ¿de acuerdo? Lo viviría de otra manera en la que simplemente estaría de fiesta, pasándomelo bien, y si cruzo miradas, y si se me acerca alguien a decirme tal, le digo, oye, mira, no tal, estoy aquí de buen rollo y ya está, ¿sabes? No entraría en eso. No sé tú, Jordi, por decir algo y ya pasamos a la T. Yo esto a veces... A mí, dentro del mundo que nos movemos un poquito también, ¿no? De la conceptualizar las masculinidades, a veces este tipo de temas me da más la impresión de que se orientan a que, en lugar de dar legitimidad a esa vulnerabilidad y decir, vale, la mujer lo vive, nosotros quizás lo vivimos, y es legítimo sentir esta vulnerabilidad, guiamos más al hecho de, no podemos sentirnos vulnerables, qué tontos somos, mira cómo nos actuamos, otro día actuaré diferente, porque no puedo sentirme así, porque, ¿sabes? En lugar de dar espacio a esa vulnerabilidad, lo que hacemos me da un poquito la sensación de masculinizarnos otra vez y decir, no tienes derecho a sentirte así, esa incomodidad te viene porque... ¿no? Entonces, hay a veces que, también que se puede dejar espacio a esa vulnerabilidad, a pesar de que seguramente parta de una homofobia interiorizada, ¿no? Porque seguramente esa falta de atracción a los hombres, seguramente en parte es una homofobia interiorizada, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí nos sentimos vulnerables y tampoco no herimos a nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues también es legítimo que uno se sienta vulnerable y también es legítimo decir, oye, pues ya está, no hace falta que cambies nada, solo hace falta que, yo qué sé, que entiendo tu situación. De igual manera que a una mujer tampoco le diríamos, pues, hombre, pues ves al club, te siéntete más tranquila y quita la mirada, sino que entenderíamos su posición. Entonces, a veces creo que en este mundo... Yo diría que iba todo muy bien, Jordi, iba todo muy bien.
Me Yo gusta diría que meter la ahí. vulnerabilidad en sí misma no enseña nada. La vulnerabilidad no Pero es una... se puede legitimar la vulnerabilidad muchas veces en estos discursos que a Sí, veces no pero la creo que sentimos esa tanto. vulnerabilidad a veces puede legitimar incluso comportamiento o un cierto resentimiento homófobo, ¿no? Alimentar cierta homofobia en tanto que es que los bares gays son una mierda porque no te paran de entrar pavos, ¿no? Lo cual reforzaría ciertos prejuicios. Bueno, Cuando no has pisado un bar gay en tu vida, Julio. Entonces, La creo que es cosa es, importante. también aquí lanzando una cóctel molotov a la mesa, también yo como persona que también habita mucho los espacios LGTB y tal, también diría que desde una perspectiva de masculinidades críticas también habría que revisar la forma en la que se interactúan las masculinidades gays en entorno, en ese tipo de entorno, ¿no? Es decir, sí que existe en cierta medida una cultura hipersexualizada que a veces puede resultar cuestionable. Entiendo que el sentido histórico y político que hay detrás por toda la posibilidad de sentir pues el deseo, expresar el deseo de una manera mucho más abierta y tal, pero que en última instancia termina reproduciendo ciertos mitos de la hipersexualización masculina, ¿no? Es decir, yo de hecho tengo ciertas teorías respecto a esto y he hablado con muchos colegas sobre masculinidades en estos entornos y creo, ¿no?, que en cierta medida se mantiene se mantiene intacto cierta hipersexualización masculina y lo que pasa en entornos gays es que se lleva a cabo lo que incluso desearía el hombre hetero, ¿no? De hecho, creo que el cruising como experiencia, como espacio social, como laboratorio de género, cumple lo que es la fantasía hetero en cierta medida, ¿no? Que es el hecho de que tú solo con mirar y poder guiñarle un ojo a un pavo acabes follando detrás de un seto, ¿no? Ese en cierta medida es el sueño hetero porque ojalá los hombres heteros desean con todas sus fuerzas que sea tan fácil ligar y conseguir sexo con las mujeres, ¿no? Como vemos, Muy en ambos interesante, Lío. relatos. Muy interesante. Me parece, mola mucho, pero tenemos que seguir, tío, porque es que si no, Claro, no sí, nos sí, da no, tiempo. bueno, yo lo lanzo ahí Pero el bueno, cóctel molotov a la mesa. está muy guapo lo que estás diciendo porque creo que tampoco tenemos que ser hipercomplacientes con absolutamente todo y hay ciertas cosas que dentro del propio movimiento gay, ¿no? También hablan sobre lo que estás hablando tú, ¿no? E incluso de la hipermusculación o la propia gordofobia que hay dentro del colectivo gay e incluso bueno, pues en la discoteca esta que estuve, ¿no? Pues que todo el mundo hubo un momento de la noche que se quitó la camiseta y era una situación un poco extraña. Claro, Entonces, la romantización de los cuerpos ese en tipo cierto de cosas, entorno ¿no? es un tema, Pero ¿no? bueno, me gustaría, es que nos queda muy poquito tiempo, entonces, dale. Tú pasa la letra y nos Mira, interrumpes. esto es tu sección, haz lo que te dé la gana. es mi sección. Bueno, yo creía que mi sección era la siguiente, pero bueno, mujer. Uy, También, perdón. todo es tuyo, hombre. Mujer, bueno, pues hoy invitada especial. La T, ¿vale? Trans. Claro, es que sacas estos temas, Benja, después quieres que estemos 2 minutos hablando. Claro, Eso es. Joder, me ha hecho mucha gracia porque he dicho T, trans. Y hay una persona que es Morrullo que dice sobre el mundo trans, Digo, hostia, joder, lo acabo de decir ahora. Bueno, voy a poner situación de debate, ¿de acuerdo? Tú, como hombre hetero, tal, no sé qué, ¿vale? Conoces a una pava. Una tía que resulta que es trans, pero tú no lo sabes porque tiene un cispassing que lo flipa, ¿vale? Entonces, pues bueno, tú estás ahí, estás conociendo, no sé qué, y resulta que cuando vas a... la cosa va va para adelante, no sé qué, no sé cuánto, y os acabáis enrollando, ¿vale? Entonces, en ese momento, pues bueno, pues te das cuenta, vas a mantener relaciones sexuales o lo que sea, ¿vale? Y entonces tiene pene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Aquí hay un debate muy guapo. Aquí hay un debate muy guapo que es si te sientes engañado, eso es transfobia. Y me parece que tiene cierto. O sea, que es verdad. Entonces, porque creo que es interesante plantearlo desde un punto de vista en el que, si a nivel de repensarlo, ¿vale? Si tú, por ejemplo, dices que eres hetero, que a ti te gustan las mujeres. Y claro, además. ¿qué significa acá? Ahí está la cuestión. Lo que hay está el tema, ¿no? Y entonces tú coges y en tu discurso político dices: las mujeres trans son mujeres. Una mujer con pene es una mujer.
yo, ¿no? Claro, luego te encuentras ante esa situación y estás frente a una mujer con pene, no estás ante un engaño. Entonces, e incluso luego también, aquí es donde viene la siguiente pregunta, que es, si tú alcanzaras a chupártela, ¿te la chuparías? Yo sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Claro, yo digo, yo me lo pienso y digo, si yo me la chuparía, ¿no podría chupársela a una tía? No sé si a ese nivel. Entonces, yo con toda esta reflexión que digo, que a mí me pasa eso, yo pruebo a ver qué tal. Claro, es que es interesante esto, porque precisamente te hace pensar, ¿no? en qué se fija el deseo, ¿no? Cuando tú sientes deseo por una persona, ¿en qué se fija ese deseo, ¿no? En la conexión social que está habiendo con esa persona y por lo tanto lo que pueda pasar en la cama es un añadido, pero ese deseo está ahí, o es tan ridículo el asunto como que te fijas, o el deseo se fija en una genitalidad determinada, ¿no? Es muy ridículo. Entiendo quizás, este caso en concreto no es baladí porque ha supuesto pues que corriese la tinta de manera exagerada en ciertos entornos, ¿no? En ciertos debates entre el feminismo radical y el transactivismo. Yo creo que es legítimo, por así decirlo, ¿no? Que me parece un poco arriesgado también acusar de la persona de transfobia, yo puedo querer estar con una mujer y querer unos órganos reproductores X. Entonces, si esa persona no los tiene, porque hay unas expectativas puestas, aquí olvidamos que hay unas expectativas puestas de mi parte y esa chica también lo sabe, ¿no? Entonces, cuando juega con eso, pues hay una cosa que, oye, pues yo me puedo sentir engañado porque no es algo que a mí me guste, aunque tenga mis preceptos patriarcales, pero yo puedo ser una persona que a mí eso no me gusta por mis propias cosas, ¿no? Entonces, yo tachar eso de transfobia puede ser una cosa de, bueno, tú puedes sentir legítimo que te sientas sorprendido. No claro, yo creo que es transfobia interiorizada. O sea, pero aquí estamos pasando, es decir, ¿no? Que si tú no pasa esa cosa, significa que también tiene una parte que ver con consentimientos y gustos. Es decir, si esa chica resulta ser, pues que me invento, que es coreana, o que tiene algún atributo que a ti no te gusta y tú decides, oye, pues mira, pues yo no, porque no me apetece, ¿no? Porque no es algo que me atraiga a mí, ¿no? Porque puede no atraerte, decir, oye, pues mira, a mí no me atrae, no es lo que me esperaba, ¿no? No por eso significa que seas un transfobo y que tengas que suplir. Eso aquí juega con la ley del consentimiento. Yo no estoy... Bueno, perdona, Lío. Yo no diría que es una cuestión pues cancelable políticamente y por lo tanto tienes que pedir perdón y te tienen que expulsar de los espacios, pero sí que apunta a una determinados prejuicios de género que pues cabría pues repensarse en tanto que pues te interesa convertirte en una persona más inclusiva o abierta de mente, ¿no? Sí, pero la diferencia para mí, Lionel, juega una diferencia clave. Es decir, oye, pues tú estás teniendo alguna actitud un poco racista con decir eres una persona racista, ¿no? Para mí son categorías que marcan una diferencia gorda. No, pero es que lo que tú puedes tener... Claro, Jordi, si lo digo por eso, porque he dicho transfobia interiorizada. Igual que yo tengo racismo, o sea, yo pretendo ser todo lo antirracista que puedo, pero tengo racismo interiorizado. Entonces, igual que tengo cierto machismo interiorizado y ciertas cosas. Pero bueno, me parece guay como soltarlo como debate, ¿vale? Porque creo que está bien repensarlo. No diseñar la puta mesa, ¿sabes? Que no es soltarlo ahí, sino... Esto es un debatazo. Claro. Bueno, Lío, tú bueno, también la peña del chat. Cuando he dicho lo de que habéis escrito muy rápido, que no hace falta que pidáis perdón, no sonaba violento, está simplemente que me ha llamado la atención. Luego, una cosa que dice Tick Bael así interesante, dice, pero una cosa es que no te guste o te atraiga y otra cosa es sentirte engañado. Lo dejamos ahí. También lo que dice muy interesante. ¿no? Entonces, claro, sé que eso exponer el tema de engaño versus transfobia porque tiene riesgo de caer en la autovictimización masculina. Es interesante también, ¿no? El sentir... Claro, este tipo de posturas al final nos llevaría a decir que, bueno, mis deseos son legítimos, no tengo que revisarme nada y por lo tanto todo sigue como está, ¿no? Porque es legítimo que yo tenga una serie de barreras
en mi deseo. En Lo cuanto a cual la sexualidad, sí que es legítimo que tú tengas tus propias barreras. Claro, Es sí, legítimo pero el supongo que aquí consentimiento a pesar de que estés interiorizado. el debate interesante es poder aunar dos visiones distintas, que es la legitimidad del deseo personal, pero luego también visibilizar las estructuras sociales que hay de fondo. Es decir, esto no se da en el vacío, se da también en un contexto de transfobia institucionalizada, donde pues la peña trans es pues excluida en básicamente todos los espacios sociales, entre ellos el tema del mercado del deseo, ¿no? Salvo Bueno, que se mucho el tema, fetichice, salvo que se Eh, fetichice desde un rollo de consumo de cuerpos y tengas el fetiche de querer follar con una persona atrás, ¿no? Pero en general lo que hay es una transfobia bestial a nivel social, político y económico. Y eso, y nuestro deseo está construido ahí, ¿no? También es una crítica de que si estamos en contra o que estamos por la labor de transformar las instituciones sociales y transformar el sistema como lo conocemos, quizás también tengamos que transitar estos espacios incómodos de revisión de nuestros deseos, ¿no? Porque al final nuestros Yo deseos son un producto con el cultural. tema del y consentimiento perdona, y voy a, porque con esto creo que tenemos que seguir porque quedan, yo qué sé, las cosas. Entonces, simplemente decir que para mí ha supuesto la reflexión que he hecho del tipo, si me la chupo a mí, pues pruebo. Creo que todo esto ha sido todo un debate, todo esto ha sido un debate interno. Cuando a mí me hicieron, en fin, en una charla y tal, salió este tema y yo me quedé ahí dándole vueltas. Estuve en mogollón de tiempo incomodándome a mí mismo con todo esto y con finalmente la posición de, pues bueno, pues si me encuentro, pues oye, pues tiro para adelante a ver qué tal. Si luego pues no me va, pues no me ha ido. Dicho esto, cada cual, pues bueno, que vaya a sus ritmos, yo qué sé cómo decir esto. Vamos a pasar a la B, ¿vale? Y finalizamos con LGTB, ¿vale? No me he tirado más con IQ y plus y tal porque es ya demasiado, ¿vale? Pero a la B, con esto vamos flojos, ¿vale? ¿Os habéis planteado que a lo mejor todo el mundo se lo ha planteado y ya acabamos por súper rápido? Que en el tema B, que es B, que si un tío, popularmente, no en entornos feministas y tal, que un tío bi, popularmente, si se dice que si un tío tiene novia y se enrolla con un tío, la peña no dice ese tío es bi, dice ese tío es gay y está teniendo una tapadera que flipa pues enrollándose también con tías, ¿no? Y o sea, que si un tío se enrolla también con tíos, tiene que ver con que realmente es gay, ¿vale? Ahora bien, si una tía tiene novio o ha tenido novios siempre y se enrolla con una tía, está probando, ¿sabes? Se está probando, lo que le pasa es que en realidad está probando. Si lo que le gustan son los tíos, si está con tíos, mogollón, ahora una tía no sé qué, a ver, lesbiana no es, esa, y tampoco parece, en todo caso, lo que está es confundida o experimentando este tipo de cosas, ¿no? Que hablábamos un poco con la L y tal. Entonces, ¿a vosotros os lo habéis planteado alguna vez? ¿Os había pasado? Porque a mí sí. O sea, a día de hoy ya lo veo de otra manera, pero yo hace muchísimos años yo he percibido el mundo así. No, me parece que yo también lo percibo así y me parece súper coherente y súper interesante la propuesta que sacas aquí. Y es más, no creo que genere tanto debate, sino en entender cuáles son los factores que nos llevan hasta aquí, ¿no? Yo diría yo apuntaría que quizás aquí es otra cosa que suelo comentar mucho es la diferencia que existe entre identidad y práctica de género, ¿no? Es decir, existen en la identidad hetero, existen en ciertos contextos muy determinados una plasticidad y una elasticidad muy heavy en las prácticas sexuales que puede llegar a tener, ¿no? El ejemplo más bruto, pero que igual es más claro, es el tema del bad sex. No sé si conocéis el bad sex. No, ¿qué es eso? El bad sex es una práctica que consiste en dos hombres tienen una interacción sexual entre ellos, pero en ningún caso se considera o fractura la identidad heterosexual. Es decir, eso suele pasar en contextos donde hombres están recluidos y están pues excluidos en época o durante tiempos bastante amplios, tipo son marineros, mineros, hombres en las prisiones, etcétera.
donde pues llegan a tener encuentros sexuales bastante hegemónicos, que sea sexo coital, penetrativo, sexo oral, etc. Y en ninguno de los casos la identidad heterosexual se fractura. Es decir, ninguno de los dos deja de considerarse heterosexual, aunque hayan tenido relaciones sexuales con otro hombre, ¿no? Incluso de manera continuada, porque estos contextos suelen ser más largos en el tiempo, ¿no? Esto me hizo pensar mucho en la elasticidad que tiene a veces la propia práctica heterosexual, la propia identidad heterosexual más bien, en contextos determinados, ¿no? Como el hecho de que se nos permita a ciertos hombres pues el tantear límites de lo heterosexual en contextos muy determinados, como podrían ser, por ejemplo, el del fútbol, los juegos que pueden pasar en los vestuarios, etc., etc., ¿no? O tener ese encuentro homosexual que es puntual y que nunca va a hacer que te replantees la identidad heterosexual. Yo creo que, perdón por meterme ahí, yo creo que tiene que ver sobre todo si es en contextos, perdón, si es en contextos coercitivos. Es decir, se perdona mantener prácticas sexuales con otro hombre siempre y cuando no tengas acceso a una mujer. Es decir, estás en la cárcel, estás en una isla o yo qué sé. Pero yo creo que en caso de que sucediera en el fútbol, es decir, en unos vestuarios, resulta que están los colegas, están no sé qué, y uno le hace una mamada a otro, creo que no entra dentro de este fenómeno que comentabas. Pero sí es muy interesante lo que dices, ¿no? Esa parte de claro, cómo... lo que apuntaría, claro, yo milito en el mundo de la bisexualidad, ¿no? La bisexualidad política. Y claro, se tiene muy clara la idea de que lo que hay fundamentalmente es muchas veces una bifobia muy bestia. Hay un montón de ribetes argumentales para a veces evadir el reconocimiento de la bisexualidad como categoría legítima, ¿no? En la experiencia de las personas, ¿no? Es decir, nos cuesta muchísimo entender la bisexualidad. Seguimos teniendo una especie de lastres muy heavy a la hora de poder entender que puede haber una inclinación de deseo que no sea exclusiva y que pueda dirigirse a más de un género, ¿no? Es muy bestia esto. Sí, la confusión, ¿no? En la transición, todo esto que hay ¿no? dentro del mundo bi. Pues, oye, vamos, como son y 17 y a y media tenemos que cortar, ¿os parece que hablemos sobre placeres culpables? El programazo de economía cabreada. ¿Qué os parece? Sí, porque además está cabreada, o sea... ¿Qué te parece hablar más? Que tenemos 2 secciones pendientes y solo nos va a dar tiempo ahora. Así que podemos o bien hacer el test o hablar sobre placeres culpables. A mí me apetece mucho hablar de placeres culpables. Pues pero hablamos de placeres culpables. Bueno, pero podemos dedicarlo la próxima vez de una manera más amplia y traernos todos un placer culpable y debatirlo. ¿Qué os parece? Pues es que yo tengo muchísimos, entonces... Pues dale, Lionel, que Benja quiere hacerlo. Tira, si no repetimos. Vale, pues vamos a los placeres culpables. O sea, no, es que incluso placeres culpables puede ser algo constante, porque placeres culpables, hay una parte en la que los hombres, lo que es el placer culpable, ha sido muchas veces categorizado desde cuando un placer es desde que algo etiquetado como femenino a mí me gusta como hombre. Sin embargo, a mí me ha gustado la idea de darle una vuelta de tuerca y hablar cuáles son los placeres culpables de personas que están pues en espectros de masculinidad crítica / llamados aliados. Entonces, ¿cuál es tu placer culpable siendo una persona con una masculinidad crítica o pretendiendo tener una masculinidad crítica? Yo abro melón de... ¿Qué entra dentro de ese concepto, Benja? Hombre, eso entra dentro del concepto de que hay ciertas cosas que son... Vale, muy buena pregunta. Eso entra dentro del concepto de cosas que son hegemónicamente masculinas, ¿de acuerdo? Que por no ser disidente en eso, parece como que tienes que sentirte un poco mal, ¿sabes? Porque a ti realmente lo que debería gustarte es, pues yo qué sé, Embrujadas. Entonces, claro,
Es como un placer culpable, por ejemplo, yo traigo aquí palestra placer culpable. El mío, por ejemplo, es que yo nunca lo había leído así, pero empecé a leerlo así desde que lo dijo Leo una vez en sus stories, que habló de superhéroes. Dijo, para mí un placer culpable son los superhéroes. Y dije, hostia puta, yo también. Y bueno, y también compartimos el amor por las plantas. Entonces, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con los superhéroes? Creo que voy a introducir este tema y ahora le damos caña, ¿vale? Aquí hay una parte que tiene que ver con la identidad, que hay un debate, hay un debate resuelto dentro de lo que sería el feminismo en cuanto a la mujer, en cuanto a los gustos y la estética. Es decir, nunca se le va a decir a una mujer que no es feminista por llevar tacones, que no es feminista por llevar escote o que no es feminista porque le gusten las películas clásicas de Disney. Nadie le va a decir a una tía porque le guste hacer eso que no es feminista, ¿vale? Sin embargo, creo que hay como cierto debate que no se genera, pero que está ahí como invisible, ¿no? De la ley invisible de que, coño, pues si tú eres considerado como un aliado del movimiento feminista, no me gusta ese término, pero bueno, como tal, no puedes hablar o no puedes compartir en ciertos espacios, ¿no? Ciertos gustos que tienen que ver con cosas hegemónicas como puede ser Marvel, ¿vale? Soy puto fan de Marvel, me encanta, en fin, lo he visto todo, de Marvel, del UCM, ¿vale? Del universo cinematográfico, a nivel cómics y tal, pues bueno, tengo algunos, pero no, nada. Luego me gusta DC, me gusta... Entonces creo que una de las cosas que están sucediendo que ha sucedido, por ejemplo, con Disney, es que el hecho de que haya muchas mujeres que se consideran feministas, que hablan de su amor por Disney, pero que no les gusta esto, pero aún así les gusta, ¿no? Ha hecho que todas las películas de una cierta época hacia aquí, no sé si la última década, no sabría decir, sean todo películas que han ido evolucionando desde un punto de vista en el que vaya a agradar, a gustar, a un público feminista, en concreto femenino. Sin embargo, paralelamente, lo que sería lo masculino que gusta, ¿no? Que podrían ser las películas de superhéroes, no están teniendo ese tipo de evolución porque no estamos tíos diciendo, ¡buah, tío, cómo me gusta! Yo qué sé, todo el marco, bueno, pero un poco de evolución sí que hay, ¿no? En Wonder Woman, sí. Ya, bueno, pero es que eso va a buscar a mujeres, eso va, el engagement es para que mujeres les gusten también los superhéroes. Entonces, la historia está en que justamente el hecho de, por ejemplo, de hablar de Iron Man y hablar de Iron Man dentro de lo que es el arco evolutivo, dentro de todo el UCM, diciendo, hostia, pues a mí me encanta Iron Man, aunque la verdad es que el tío es un mierdas al principio, es un puto machista y sí que acaba con la familia, pero no deja de tener un rol de proveedor y protector que lo flipas y no sé qué. Pero oye, a mí me gusta consumir esto y me gusta, ¿no? Y me parece que la única serie de superhéroes, muy buena TikTok, lo de quitarle los tacones a las superheroínas, eso es el siguiente paso. Me parece que la única serie a día de hoy, o producto cinematográfico que tiene en cuenta esto es la serie de The Boys, que a pesar de su nombre, ¿no? Que es los chicos o los muchachos o yo qué sé, tiene los chavales, la peñita, tiene mogollón de Jordi, ¿tú lo has visto, The Boys? Sí, que lo he visto, sí. La has visto, ¿no? Entonces, dices, tío, pues si es que esta serie, me cago en la puta, es que lo tiene. Y es que lo que estaría guay sería también los tíos hablando de que me gusta que Hughie, por ejemplo, esté sacando ahí esa parte de vulnerabilidad suya de que su novia sea una superheroína y que él se sienta un tío mierda a su lado, ¿vale? Entonces, y cómo todo eso le empuja a hacer cosas que no tienen para nada ningún tipo de responsabilidad afectiva dentro de la pareja y que al final, pues a saber cómo acaba, porque la serie sigue para adelante, a ver cómo acaba, ¿no? Pero a la vez The Boys, Benja, The Boys es un poco el Quijote de los libros de aventura, ¿no? Al final es la ridiculización de todos los libros de
de dos películas. Así que yo no lo cogería como algo hegemónico porque al final es la broma. ¡Oh, míralos, los superhéroes Claro, malos! no, pero- ¿no? Más que pero- crear una tendencia... Ya, Bueno, pero no no se sé ríe, si- se no- ríe, se ríe no- creo no de sé. muchos estereotipos, pero tampoco se ríe de... Es que yo creo plantea que no a es personajes mofa. ridículos. Claro, no creo que es mofa. Yo creo que en todo caso es sátira. Eh, Claro. Entonces, o sea, es que eso, porque entra dentro del mundo del superhéroe, igual que puede ser sátira, pues One Punch Man, ¿no? Que hay una parte que se podría ver cierto parecido incluso. Pero bueno, en este caso, ¿no? Pues que eso esté ahí y que los tíos digamos, oye, es que a mí esto me gusta, es que esto lo pone, es que esto es de superhéroes, es que esto, incluso de lo que es más hegemónico, también decir, es que a mí me gusta esto, pero critico esto otro, ¿no? Y ese es mi placer culpable. Y 5 minutos para los vuestros. O bueno, Yo o creo debatir que- sobre este. No, bueno, yo creo que podemos debatir sobre este y colocar nuestros placeres culpables para otro día, Lionel, porque Sí, darán per sí. exacto. Creo que podría ser una buena sección para mantenerla. Y aparte no da tiempo porque no le quiero comer No, por eso, no da tiempo. a Yago. Y seguro que luego me va a dar más Pues nada, solo, pero yo sí que le daría una vuelta a esto, porque quizá ahí hay unas cosas que me quedan, porque yo creo que tú sigues siendo un hegemónico, que te gustan las películas de Marvel, y esta película no te cuestiona del todo, porque al final eso es una sátira, ¿no? Al final no entra dentro de los cánones de una película de superhéroes que el superhéroe es diferente, sino que entra el canon de superhéroe diferente o de personajes con tramas diferentes o hombres diferentes dentro de esta sátira, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que a mí me faltaría que una película de superhéroes de verdad hecha para y por superhéroes, ¿no? Tuviera ese tipo de personajes y no solo También hay que Claro. tener... El debate yo creo que está aquí que mientras los tíos que nos molan los superhéroes y estamos en movimientos de masculinidades críticas, no digamos que nos molan y critiquemos eso, no van a hacerse series que nos quieran a nosotros. No sé si me explico. Ya, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el mundo del cómic y el mundo de la cultura friki ha estado y sigue estando tremendamente ligado a entornos hipermachistas y misóginos. Entonces, no sé si recordáis el Gamesgate, en 2014, 2015, que fue toda esta movilización de hombres misóginos criticando a las mujeres y machacando, haciéndole un bullying, un ciberbullying bestial a las mujeres gamers. Es decir, hay una cultura de presión. De hecho, sistemáticamente en el mundo de Marvel, en el mundo de DC y tal, se han hecho campañas de estos sectores hipermachistas contra los cambios que ha hecho el universo, por ejemplo, en el momento en el que metieron un Capitán América negro, ¿no? O en el momento en el que convirtieron a Thor en mujer. Y hay todas unas campañas bestiales de seguidores que hacen pues boicot de consumo, que hacen pues presión mediática de la hostia, etcétera, etcétera. Que no recuerden, te compro la estrategia de hacer presión y conseguir pues que se hegemonicen otro tipo de relatos, pero para eso tenemos que disputarle un espacio que está súper copado por la derecha y por el neoconservadurismo machista, ¿no? El mundo de los superhéroes y el mundo del cómic tradicionalmente siempre ha estado muy ligado a esta. De hecho, lo reivindica como suyo, casi. No obstante, creo que sigue siendo muy bestia en el tipo de target que hay, el tipo de consumista, en el tipo de consumidor, perdón, que hay entre el mundo del cómic más ligado al underground freak y el tema de las series de Netflix y tal, donde el tipo de target sí que es más, quizás, más progre y tendente a aceptar estos cambios culturales, ¿no? De hecho, no es casualidad. Como reflexión final, Lío, porque estamos ahí justeando, yo se lo dejo. Sí. Que parte uno de mis placeres, esto, ¿no? Como has dicho, placeres culpables, no sé cómo se llaman, es el fútbol, ¿no? Entonces, ¿quién gana más peso patriarcal? ¿El fútbol o las películas y Marvel y los nerds y los incel? Bueno, una creo que eso es un temazo porque también hay muchas cosas que tienen que ver con la clase. ¿De acuerdo? De lo que sería... Y hay muchas cosas ahí que... A mí no me gusta el fútbol. Yo lo dejo ahí pero para yo que sería más defensor del fútbol que... O sea, mucho machismo y tal, pero sí, es un debate súper guay. Y bueno, con este pedazo de debate sobre la mesa cerramos. Tenemos un montón de temas pendientes para la próxima. Así que bueno, creo que hemos conseguido crear engagement con la peña que nos escucha.
Pues muchísimas gracias, chiquis, por estar ti, Leonel. aquí. Que nos Viva vemos en redes y nada, pues muchísimas gracias también a todos los seguidores y seguidoras y seguidores y seguidores. Cookies, muchas gracias por estar aquí, comentar, alimentar un poco el debate y pues bueno, pues por darle apoyo a este tipo de proyectos. Por último, pues recordad que este tipo de proyectos solo se mantienen gracias a que proyectos tan potentes como El Salto sigan adelante y para eso pues hacen falta suscripciones y apoyo. Así que, pues, otra vez, llamaros a las suscripciones en El Salto. Es uno de los pocos espacios de pensamiento crítico y libre que tenemos en el país, en un contexto de prensa vendida al capitalismo y a la derecha. Y si no os suscribís, por lo menos divulgad, masificad, viralizáis todo lo que se hace, ¿no? No os olvidéis también de seguir la cuenta de Twitch del Salto y bueno, nos vemos en la próxima. Seguid otros programas. Ahora hay una parrilla súper potente y súper guay. Ahora, justo cuando acabe esto, empieza Economía Cabreada con Iago Álvarez, que pues para mí es un referente absoluto en todo lo que es el pensamiento crítico económico. Para ti y para toda España, yo diría, Leonel. Y poco más, no sé, hasta aquí Tropezares de Hombres. Nos vemos en 2 semanitas y charlaremos pues, de muchísimas más cosas como de costumbre. Así que bueno, poco más. Si queréis decir algo, chiquis, o nos despedimos ya. ¡Viva Putin! Voy a hacerme un bisbal. Venga, un beso. Adiós, nos despedimos con Putin. Exacto. Besito, Adiós, cuidado mucho, Leonel. chiquis. Nos vemos. Adiós.